¿Qué es el humanismo cristiano? ¿Por qué se opone radicalmente al capitalismo? ¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia en este mundo moderno actual? ¿Por qué es incipiente el pensamiento católico en este país? Humanismo cristiano y capitalismo, el libro del maestro Bernardo Batis, aquí, en Sacro y Profano. Bernardo Batis es un jurista intelectual, abogado, escritor y político mexicano. Nació en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1936. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario. Diputado federal en las legislaturas 48 y 52, de la que fue coordinador de su grupo parlamentario. El maestro Batis también fue miembro de las legislaturas 54 y 57, en la que fue presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas y director de la revista Quórum. Ha militado en el Partido Acción Nacional, en el Partido de la Revolución Democrática y en Morena. Fue secretario general del Partido Acción Nacional de 1970 a 1973 y de 1980 a 1983. Diputado constituyente de la Ciudad de México y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Participante en los encuentros de católicos con responsabilidad política en América Latina, realizados en Bogotá, Colombia en 2017 y en Chile en 2019 respectivamente. Ha sido consejero de la Judicatura Federal del 4 de diciembre de 2019 al 3 de diciembre de 2024. Es autor de diversos libros como Teoría del Derecho Parlamentario en 1999 de Editorial Oxford, Cuaderno de Ideas Ajenas en el 2000 de Editorial Porrúa, Pido la Palabra en el 2005 de Editorial Porrúa, Una Visión Humanista, Acuerdos para la Procuración de Justicia 2006 de Ediciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Humanismo Cristiano y Capitalismo, primera edición en el 2016 de Editorial Porrúa. El humanismo cristiano no debe confundirse con humanismo, una filosofía y una ética laica centrado en la primacía de lo humano sobre lo divino. No debe confundirse tampoco con el humanismo religioso, corrientes de humanismo elevadas al carácter divino. Pero, ¿qué es el humanismo cristiano? Es la pregunta de fondo que la encontramos en el libro, en la reimpresión del libro del maestro Bernardo Batis, a quien agradezco esté con nosotros para conversar sobre este tema. Maestro Batis, bienvenido, y es un honor tenerlo aquí en Sacro y Profano. La primera pregunta es, maestro Batis, ¿por qué usted escribe en católico? En las primeras páginas se define usted miembro de la Iglesia Católica, partidario de una iglesia solidaria, sobre todo con los pobres, cercana al Concilio Vaticano II, pero ¿por qué escribe en católico este libro? Bueno, en efecto, en mi libro digo, en primer lugar, que soy católico, porque lo soy. Pecador estándar, como decía un amigo, pero católico, convencido, me fui bautizado y luego pues procuré fortalecer mis pilares, mis razones para hacerlo. Tuve ocasión, yo digo que providencialmente, de leer a Chesterton y fortaleció mi fe. Pasó de una fe simplemente heredada y practicada superficialmente a considerarla desde el punto de vista intelectual. Leer a Chesterton fue para mí una oportunidad de racionalizar mi convicción religiosa. Ya, muy bien. Maestro, uno de los aspectos centrales en la tesis de su libro es que el humanismo cristiano se opone fundamentalmente al capitalismo globalizador. Este libro usted lo escribió en 2016, donde estaba muy de moda. Hoy pareciera ser que procesos
es el regreso a ciertos nacionalismos económicos, pero la matriz es la misma. ¿Por qué se opone el humanismo cristiano, el pensamiento cristiano de avanzada, al capitalismo globalizador? Pues básicamente lo trato de fundamentar en el libro, básicamente porque el capitalismo, que es una pues, corriente de pensamiento, pero también una fórmula práctica de la vida, especialmente del mediados y finales del siglo XIX hasta muy entrado el siglo XX. Es el que todo se rige por las leyes del mercado, por el interés, por la ganancia. En el centro del sistema capitalista, pues está ganar. Y ganar significa que unos tienen lo que otros no tienen. Los que ganan es porque hay otros que pierden. No es solidario. En cambio, el pensamiento social cristiano, la, la solidaridad que predica la Iglesia Católica, tiene como valores fundamentales la fraternidad, como valor fundamental la fraternidad, muy cercano al concepto de solidaridad, de trabajo en común, pero también de justicia social. Todos trabajamos, pero también todos debemos disfrutar de los bienes y de la riqueza que se crea entre todos. Esas básicamente son las ideas que creo que sustentan la diferencia, no digo el choque, pero sí la competencia, por decirlo de algún modo, entre un cristianismo con sentido social y el capitalismo crudo del egoísmo y la ganancia. Sí, es una tesis muy interesante que en mi paso, en mis estudios en Francia, el sociólogo Émile Poulain, que era uno de los sociólogos más importantes en Europa, planteaba esta misma tesis, un libro que causó conmoción, que se llamó Iglesia contra burguesía. Y ahí planteaba cómo la matriz entre ambas, digamos, instituciones, la empresa, el capitalismo, etcétera, y la iglesia, eran antagónicas. Y ahí el concepto que él desborda de un catolicismo integral e intransigente, es decir, un catolicismo que no negocia ciertos estamentos con la sociedad moderna, sobre todo la sociedad capitalista. Pues muy interesante, don Bernardo, maestro Batis. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando en temas de su libro que se llama Humanismo Cristiano y Capitalismo. En un momento más regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Un honor conversar con el maestro Batis hasta que se me hizo y el pretexto es su libro reciente. Bueno, en realidad es una reimpresión de un libro que escribió en 2016 que es Humanismo Cristiano y Capitalismo. En el segmento anterior vimos cómo hay una, digamos, contradicción entre sectores importantes de el cristianismo frente a y un enfrentamiento filosófico, hasta, digamos, humanista, de principios, entre el capitalismo y el cristianismo. Quisiera preguntarle de entrada, maestro Batis, ¿cuál es su concepto de humanismo cristiano? Pues el humanismo básicamente pone al hombre al centro del interés social y colectivo. Es una respuesta, el humanismo sin adjetivos, vamos a decir, es una respuesta del Renacimiento a la concepción medieval de que
está en el centro de toda la vida social, la religión, la comunidad religiosa. El humanismo pone al hombre en el centro. Y yo creo que el humanismo cristiano es un paso adelante de este humanismo crudo y dice, sí, el hombre, la persona humana, mujeres y hombres, deben estar en el centro de la vida colectiva, pero considerándolos no como individuos compitiendo unos con otros, sino como personas con lazos de cercanía, de solidaridad, de fraternidad, de ayuda mutua y por tanto una vida comunitaria. Es un humanismo, pareciera una contradicción, pero es un humanismo colectivo. Así concibo al humanismo cristiano y me parece que así se ha sostenido por algunos autores como Emmanuel Mounier. Por supuesto, con su famoso humanismo integral, como él le llamaba. Sí, Hay un aspecto que me llamó la atención de su libro, una paradoja, y es que los conservadores del siglo XIX están más cercanos a los progresistas del siglo XXI y viceversa. El pensamiento liberal del siglo XIX es más afín hoy a los conservadores del siglo XXI. A ver, explíquenos esta paradoja fascinante que usted escribe. a ver si puedo explicarlo. Los conservadores del siglo XIX se oponían al sistema liberal, que era la novedad en el siglo XIX, que era el establecer en el centro de la vida social a la libre competencia, la competencia, y como meta deseable al triunfo, al triunfo económico, al éxito en la vida de las posesiones y las propiedades. El liberalismo promovía una especie de egoísmo social y el conservadurismo quería mantener las ligas con el viejo sistema muy ligado a la iglesia que venía pues desde la vida colonial, desde el virreinato. Y luego en el siglo XX los conservadores pues, se volvieron también partidarios de en el centro del mercado y la libre competencia. Por eso digo que hay esa aparente contradicción o real contradicción. No, es una paradoja muy interesante, maestro Batis, y me llamó la atención la actitud frente a Estados Unidos. Los conservadores del siglo XIX combatieron a la invasión norteamericana, Claro, eran anti-yanquis, así es. y esto ha cambiado totalmente en la actualidad, ¿no? Sí, en el mundo, sí, como usted recuerda, en el mundo del siglo XIX en México, algunos liberales como Lorenzo de Zavala y otros querían anexarnos a los Estados Unidos, como ahora se le ocurrió a Trump, Claro. pero los conservadores eran anti-yanquis, efectivamente. Y ahora pareciera que cambian los papeles, como usted lo observa muy bien. Muy interesante. Por lo menos es una paradoja que valdría la pena Es una ahondar. paradoja. Eh, Maestro Batis, en todo esto el papel de la Iglesia. Usted la reconoce como madre y maestra siguiendo a Juan 23, pero también otros plantean que la Iglesia es santa y pecadora, que alberga muchas posturas a su interior, a veces contradictorias. Sí, ¿Cuál es sí, para el maestro Batis el papel de la Iglesia ante el mundo contemporáneo? pues la Iglesia ha tenido un papel central en la vida del mundo occidental principalmente, pero yo diría que de todo el mundo. Su influencia, sus formas de vida, especialmente su solidez en la formación de las personas, en el respeto a la dignidad humana como fundamental para la convivencia comunitaria,
pues ha sido muy importante. Sus fundamentos pues son de fe y de dogma religioso, pero sus prácticas, sus prédicas de conducta en la vida social, creo yo que han sido las que han amarrado más, ¿cómo podría decir? Acercado más a las comunidades. La sociología dice que hay procesos sociales disyuntivos que separan y enfrentan a las personas y procesos sociales conjuntivos que acercan. Y la iglesia básicamente predica la cercanía, el apoyo mutuo, el amor al prójimo en el centro, como base de la fe católica. El amor al prójimo, y eso pues tiene un gran valor sociológico como parte de las corrientes de acercamiento, de procesos conjuntivos, no disyuntivos. Maestro Batis, en una sección intermedia de su libro, usted habla de ciertos personajes que le han marcado. Ya usted mencionó a Chesterton, José González Torres. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría algunas palabras suyas, sobre todo en el caso de Jacques Maritain, un neotomista, precursor del Concilio Vaticano II. No sé, seguramente lo sabe usted, él estuvo condenado, sus libros, tachándolos de herejes, de modernistas, y curiosamente en Italia, el asesor de los universitarios italianos, la Fucci, tradujo el humanismo integral. El asesor era Montini, después Papa Paulo VI. Sí. ¿No? También es otra de las paradojas, que el Papa Paulo VI estaba traduciendo libros prohibidos en aquellos tiempos por la propia Iglesia Católica. ¿Qué opinión y por qué Maritain está al inicio de las personas que usted pone en su libro? Pues yo creo que porque Maritain se planta en una posición humanista, pero fundada básicamente en la fe cristiana, en la eminente dignidad de la persona, por un lado, pero por el otro, en la necesidad de ayuda mutua, de solidaridad. Aquí se acerca, y quizá Gramsci, que también fue un católico, digamos, de izquierda, se apoyó mucho en el pensamiento de Maritain, o coincidieron, porque es el pensamiento cristiano que desde mi punto de vista es congruente con el gran paso que se da para romper con las leyes del mercado como centro de la vida social. Hubieron diversos críticos, Marx y los socialistas utópicos, condenaron el capitalismo como injusto, como que separaba a la sociedad en los muy ricos y los muy pobres, para decirlo en palabras muy sencillas, en los poderosos y en el resto, en la clase pobre. Y en el mundo cristiano, las encíclicas sociales, la Rerum Novarum, la Cuadragésimo Año y la Mater et Magistra y otras, y actitudes como la de Gramsci, como las de Mounier y de Maritain principalmente, que ya usted mencionó, pues fueron precisamente una respuesta desde el mundo católico a ese capitalismo, pues que creaba grandes divisiones sociales y por tanto injusticia. Maestro Bernardo Batis, vamos a una pausa y seguimos conversando con usted varios temas. Hay muchos temas que están contenidos en su libro Humanismo Cristiano y Capitalismo. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos en unos momentos más.
Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando con el maestro Batis, temas que están contenidos en su libro que se titula Humanismo Cristiano y Capitalismo, una reedición de un texto que escribió en 2016. Y para mí era muy importante porque considero al maestro Batis como uno de los pensadores importantes católicos en fines del siglo XX y, por supuesto, con una huella profunda en el siglo XXI. Hemos visto dos personajes muy importantes que han dejado huella en el maestro Batis. Uno de ellos es Jacques Maritain, que tenía un pensamiento agudo, futuro, estratégico, hablaba del bloque histórico hacia adelante y rechazaba el capitalismo también, incluso al marxismo, no a una democracia liberal capitalista, pero tampoco a la democracia popular, y sí a una democracia cristiana. Sin duda marca, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una línea muy importante de democracias cristianas en Europa y en América Latina. Otro elemento importante pues es Gounier, un personaje realmente muy interesante en la vida del pensamiento católico en el mundo entero. Una pregunta en este último bloque, maestro Batis. Sí, claro. ¿Por qué no ha habido pensadores o no ha habido una generación de pensadores católicos en México? O los pocos que ha habido, como usted, digamos, se han no solo diluido, sino que al militar, al tener un trabajo de activismo, etcétera, no profundizaron una reflexión más teórica, siendo México uno de los países con un catolicismo muy fuerte históricamente. Pues es una pregunta no nada fácil, porque tiene usted razón en ponerlo como una observación, en hacer esa observación, porque efectivamente pues tenemos que recordar que el siglo XX en México casi empieza, coinciden las primeras 2 o 3 décadas con la Guerra Cristera, que fue una lucha armada entre el gobierno, los gobiernos de Calles y Obregón, gobiernos revolucionarios, y el catolicismo organizado primero en la Acción Católica, pero luego ya en el ejército cristero que se enfrentó militarmente. Entonces, esa secuencia hizo que la militancia católica, en vez de enfocarse a la teoría, a sustentar ideas sólidas, contaba ya con toda la doctrina cristiana y la parte social de la doctrina cristiana, pero en efecto en México no hubo muchos teóricos al Sí, inicio del siglo XX, yo, pero sí algunos. algunos. Yo cito, sí, pues cito a don José González Torres, que no escribió mucho, pero sí escribió, y escribía principalmente artículos periodísticos. Yo quisiera preguntarle, por último, y agradezco nuevamente su presencia, maestro Batis, aquí en Sacro y Profano, sobre el futuro del humanismo cristiano. ¿Usted cree que ese humanismo cristiano tiene asidero, tiene futuro frente pues, a las polarizaciones que estamos viviendo, no solamente a nivel social, sino polarizaciones a nivel de la propia Iglesia? ¿Ese humanismo tiene futuro? Pues me parece que tiene mucho futuro, porque la iglesia ha sido como un barco que es una metáfora de Chesterton, dice que a veces se hunde, parece que ya no existe, pero sigue submarino y vuelve a surgir. Y yo creo que ahora pues hay muchos movimientos. Mire, yo por ejemplo conozco la Academia de Líderes Católicos Latinoamericana, y en México hay una Academia de Líderes Católicos que organiza congresos, que organiza cursos, y que está viva y activa, pero no es el único
digamos, movimiento católico que se ocupa de la capacitación, de la difusión de las ideas. Yo creo que está presente siempre, a veces un poco sumergida, pero resurge como esa metáfora de Chesterton. Yo ahí, por ejemplo, le digo don José González Torres, que fue político, fue candidato a la presidencia propuesto por el PAN contra Díaz Ordaz, si no recuerdo mal. También fue presidente del Partido de Acción Nacional. Pues era un católico muy convencido, por supuesto, y un hombre íntegro, que fue presidente de Pax Romana, que es un movimiento mundial de acción católica, ¿no? Y quizá no sea casual que Acción Católica lleve ese sustantivo y luego Acción Católica también, y Acción Nacional, el partido, ¿no? Los nombres se parecen. Sí, no, y Yo no creo es, que, no es ninguna casualidad, seguramente no. yo creo que no. Se nutre mucho de los grupos de acción católica, de grupos universitarios, clase media. Creo que ahí hay toda una historia que ya ha sido contada, pero con esta nueva óptica sería muy interesante repensarla. Maestro Y Bernardo Batis, pues yo le agradezco muchísimo su presencia aquí. Muchas gracias y a usted, gracias. amable auditorio, le aprecio muchísimo. Ha sido un honor poder estar en contacto con usted. Por supuesto, le emplazo para que la próxima semana nos encontremos aquí en este espacio que se llama Sacro y Profano.